continuamos entonces este itinerario pascual que también hace parte de esa pedagogía que Jesús resucitado sigue haciendo con nosotros, donde podemos identificarlo a través de los signos que nos da, esos signos de nueva vida, de un amor nuevo, de una fe nueva y de unas relaciones fraternas nuevas. Fíjese, y todo empezó con la corrida de la piedra, ¿recuerdan? La corrida de la piedra, que las mujeres decían, ¿quién nos correrá la piedra? ¿Quién nos moverá la piedra? Y la tumba vacía, ¿cierto? ¿Y por qué la piedra corrida y la tumba vacía? Porque el amor no está estático, sino que es dinámico. Y el amor que nos creó, el amor que nos salvó, el amor que nos santifica, se salió de sí mismo. Es como salir uno de sí mismo para darse, para crear, para salvar. Ya lo decía el Santo Padre Francisco en el Evangelii Gaudium. Somos iglesia en salida. Sal de ti misma, decía él. Sal de tu intimismo. Sal a las periferias. Es el dinamismo del espíritu que nos saca del yo hacia un tú y se convierte en un nuevo nosotros, o sea, en una comunidad resucitada. Es la experiencia de los discípulos, recuerdan este domingo, que estaban encerrados allí, cerradas las puertas, trancadas, ellos estaban llenos de miedo. Pero además, cuando está cerrado en sí mismo, uno no se percata qué está sucediendo con nosotros. Por ejemplo, faltaba Tomás. Y ellos como si no se dieran cuenta. ¿Dónde está Tomás? Decía el Señor cuando ¿cierto? La paz a usted, ellos se llenaron de alegría y Él les dice, bueno, usted está muy contento, ¿y dónde está Tomás? Así es el amor dinámico que se da cuenta de que falta alguien. ¿Por qué Tomás no se sentía acogido en el grupo? No nos puede pasar que a veces nuestra acogida no es suficientemente callada. Por estar no ser suficientemente callada, por estar centrados en las prisas, o en el activismo, o en las cosas, y no en las personas que se nos confían. Alguien nos decía en estos días, mira, fui a la Pascua y conocí a una cantidad de personas nuevas y no les he llamado, después de la Pascua. Y es que la acogida va por esa parte. Decimos, tuve una buena experiencia de Pascua. Y la pregunta es, ¿y los míos también? ¿Qué tal de las personas que aún no han experimentado el paso de la resurrección, el paso del Señor por sus vidas? ¿Cuántas personas de mi familia, de mi fraternidad, de mi pequeña comunidad, aún no han resucitado? Este tiempo pascual es para continuar resucitando en comunidad. Como dice una canción, en el cancionero nuestro, dice, en comunidad resucitaremos. Y la pregunta entonces que ustedes se hacen y yo es, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Jesús resucitado nos ha dado un amor nuevo de padre y de madre. Eso es lo bonito, ¿cierto? Uno de los frutos de la resurrección es que estrenamos un amor nuevo de padres y de madres, de personas que acompañan, de personas que pastorean el rebaño. Es un amor también de hermano.
cuando Jesús se le aparece a María Magdalena y le dice, cuando se abraza a él le dice, mujer, suéltame, ve y dile a mis hermanos. Ese amor nuevo de hermanos. Y ese amor nuevo lo recibimos nosotros en la oración. Fíjense que María se contagia de ese amor en el encuentro con Jesús, en el contacto con Él, se contagia de ese amor nuevo para ir a anunciar a sus hermanos. Cuando vamos a la oración, le preguntamos al Señor, ¿cómo está mi hermano? ¿Qué puedo hacer por mi hermano? Dice en el Directorio Nacional de la Catequesis que es imprescindible en el camino humano, o sea, en el desarrollo como personas, y en el camino de fe, como hijos de Dios, que las personas se sientan acogidas y amadas tal como son. Para eso se necesita capacidad de diálogo y respeto. Estamos hablando entonces de que uno de los signos de la resurrección es cómo acojo al hermano. Fíjese en lo que dije. Capacidad de diálogo es mucho más que diálogo. Yo diálogo con el otro, yo puedo incluso llamar al otro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Felices Pascuas. Y él me puede constar, podemos tener un diálogo corto. Pero mire lo que dice, capacidad de diálogo es mucho más que diálogo. El respeto también por el otro. Y este respeto se refiere a la delicadeza que debo tener con mi hermano, teniendo en cuenta su situación de fe, ¿cierto? Su poca o mucha fe que tenga. Y también su situación espiritual. ¿Cómo está espiritualmente la otra persona? Pues yo lo debo mirar con respeto. Ahora que estamos en misión permanente en la Arquidiócesis de Medellín y que estamos también acercándonos a las parroquias, sabemos que el proyecto Arquidiócesis de Medellín, como señor Ricardo, es muy claro. Capacitarnos como comunidad de fe desde las parroquias, primero, para contagiarnos la fe entre nosotros, para acogernos entre nosotros. Segundo, estamos diciendo de nosotros, todo el equipo pastoral, todas las personas que más colaboran en la parroquia. Segundo, para toda la comunidad parroquial, para acogerlos. Y tercero, para acoger a los alejados. Pensemos en nosotros esto de la capacidad de diálogo y de respeto con las personas que son indiferentes o están alejados del Señor. Dice la Evangelio Nunciante número 79 que debemos tener respeto a su conciencia y a sus convicciones sin atropellar. Uno a veces quisiera, digo, bueno, ¿esta persona qué le pasa? Le he dicho y le he redicho. Pero, ¿cómo ser delicados con los hermanos que están en un camino de fe? Que quizás por una herida personal o por alguien se ha alejado de la iglesia, del Señor. Entender entonces que la acogida no es un hacer, sino una manera de ser, de estar y de actuar que se caracteriza por la apertura. O sea, abrirle un espacio en el corazón al otro. Abrirle un espacio en el corazón para acoger al otro. Bonito eso que hace Jesús, como resucitado cuando acoge a Tomás, ¿cierto? Con esa paciencia, con esa delicadeza. Tomás, ven, mete tus dedos en mis llagas, tu mano en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Y vemos cómo el corazón de Tomás se abre. Señor mío y Dios mío. Cuando se abre el otro, hemos dado
en la nota clave para acompañar y también para acoger al otro. Sinteticemos lo que hemos dicho: tener disponibilidad, amor servicial y gratuidad con el otro. Esas son características de la acogida. El amor gratuito toma siempre la iniciativa, como Jesús resucitado en cada encuentro, que es una escuela de acogida. Cada encuentro de Jesús con los discípulos, allí en el cenáculo, en esos encuentros eucarísticos, cada encuentro con Jesús en el camino, Él se hace encontradizo, Él se hace compañero de camino. Cada encuentro con Jesús personal es una escuela de acogida. Y fíjese cómo respeta la libertad de los otros, como lo hace allí en Lucas 24, en los discípulos de Maús. Después de ese acompañamiento, después de esa acogida, después de caminar con ellos, después de instruirlos incluso, porque él dice que les explicó todas las escrituras, él hace ademán de seguir adelante. Y son los discípulos los que le dicen: Señor, quédate con nosotros, porque atardece. Y entonces acogen al Señor. Mira, hay un diálogo allí, el que acoge y el que es acogido. Eucaristía es también una escuela de aprender de Jesús, a acogernos en comunidad, todos entre nosotros. No dejemos esa tarea solamente al sacerdote o al misionero o a la misionera. A veces nos sucede aquí en la comunidad, ¿cierto? Los sábados que a veces vienen tantas personas nuevas. Y entonces uno puede pensar, bueno, que acoja el otro. En las parroquias, eso le toca al sacerdote. Todos, como somos una comunidad misionera, todos por ser comunidad de fe, por ser llamados también como apóstoles, discípulos y misioneros, tenemos este ministerio y lo podemos ejercer como servicio, un servicio desde el amor. Para acoger al hermano se necesita entonces desarrollar una espiritualidad de la acogida. Oiga, desarrollar una espiritualidad de la acogida, sintiéndonos primeramente nosotros acogidos por Dios. Esto es muy bonito. ¿Dónde está la clave entonces? ¿Sí? En acoger. Pero para yo acoger al otro, yo tengo que sentirme acogido por Dios. Tomemos entonces la palabra de Dios, cuyo recorrido a través de toda la palabra de Dios es la acogida de ese Dios primero que es Padre, que hace historia con el hombre, su dulzura, su paciencia infinita, su misericordia al ver la aflicción de su pueblo. ¿Recuerdan? En Éxodo 3:7. Es como si las entrañas del corazón se rompieran. Y es como lo que decía la acogida, que es hacer ese lugar, abrir ese lugar en el corazón para acoger a los otros. Luego, en esa historia de salvación, toda la palabra de Dios, la acogida de los profetas. Dios sigue llamando por medio de los profetas, sigue llamando a su pueblo infiel a la alianza, una alianza irreversible, una alianza de padre, donde Dios se desposa con su pueblo. Lo vemos allí en Isaías 49:15, en Oseas 2:16, dice que el Señor, ¿cierto?, te llevaría al desierto, te hablaría al corazón, y tú serás mía, y tú serás mi pueblo. En Efesios 2:14 y en Lucas 4:18 vemos la vida de Jesús, su encarnación, y toda la vida de Jesús es una acogida del amor misericordioso de Dios, que se hace presente, que se hace persona, que camina tú a tú, codo a codo con nosotros.
en su libro Los cristianos, de los años 30 a 50 después de Cristo, Hernán Cardona, que es un teólogo y un biblista aquí en Antioquia, nos muestra cómo Jesús acogía. Mire, desde ese pasaje de Lucas 4, cuando dice él, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres, para sanar los corazones heridos, para anunciar el año de gracia. Pero es que Jesús lo hacía todos los días. Mire, dice Hernán Cardona que Jesús celebra muchas comidas comunitarias, no solamente fue la última cena, muchas comidas comunitarias, hoy en el lenguaje como más antioqueño es muchos convites, y en esos convites, hacen un grupo grande de gente para hacer un trabajo, pero luego todos comen juntos. Y en esas cenas comunitarias acogía a todos, incluso personas que eran excluidas en ese entonces por situación de enfermedad o de pobreza. Dice allí que las mujeres y los niños tampoco contaban mucho, pero Jesús los acogía con un amor y con una ternura, y todos se sentían familia, y todos se sentían allí cuando compartían esas comidas, esas cenas comunitarias, todos se sentían que en medio de sus necesidades, incluso de sus enfermedades, se sentían curados. Es que el amor es el que cura, el amor que me acoge, el amor que me acompaña es el que me cura. Jesús entonces, toda su vida es una escuela de acogida. Contemplar entonces a Jesús, contemplar todo el Evangelio de Jesús, como ahora que es resucitado, cómo se aparece, se manifiesta acogiendo. Luego Jesús acoge a los 12, llama a los 12 y los acoge, los protege. Le dice en la oración de Juan 17 al Padre: Padre, yo los he amado, ¿sí? Yo los he acogido, yo les he enseñado tu palabra. Padre, no te pido que los saquen del mundo, sino que los libres del maligno. Jesús, como un padre, con entrañas de padre y de madre, acompaña a sus discípulos. ¿Para qué? Nos enseña ahí en la última cena. Nos lo dice: comprenden lo que yo he hecho con ustedes. Ustedes hagan lo mismo. Acójanse entre ustedes, quiéranse mucho. Ámense con ese amor gratuito, con ese amor respetuoso por el otro. Y después de resucitado, Jesús sigue saliendo al encuentro para que esa comunidad, esa primera comunidad, la iglesia naciente, se sienta la presencia de Él en medio de ella, y continúen esa tarea de acoger, de amar, de incluir, de ser uno. Pidámosle ahora al Señor en Eucaristía, en cada día, cada que vamos a llamar a la Eucaristía, pedirle al Señor que nos dé esas entrañas de padre y también de madres, también de pastores, para acompañar primeramente a los nuestros, entre nosotros; segundo, a todos los que el Señor nos ha confiado; y tercero, a aquellos que están alejados, que quizá porque no han visto a alguien o no han escuchado a alguien que les acoge, que les llama, quizá por eso se han alejado del Señor. Que la Santísima Virgen María nos regale esas entrañas de ella, esas entrañas maternas, para continuar este camino de resurrección en comunidad, también de resurrección acompañando y cuidando a los que nos confían, para que todos seamos unos, para que se cumpla ese sueño del Señor.